Y saludamos en nuestra mesa a Pilar Baselga, que es la vocal de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes. Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué la plataforma Elecciones Transparentes cree que no se ha cumplido la ley electoral en las elecciones de Castilla y León? Bien, pues porque llevamos desde 2019 vigilando las elecciones y sobre todo la parte que nadie conoce, que es el escrutinio general. El escrutinio general es lo que no se hace en España y sí se hace en otros países como Rumanía, Polonia, Irlanda, donde después de votar hay que sumar y esa suma no se puede hacer inmediatamente el día de las elecciones. Entonces esto es algo que nosotros hemos descubierto al leernos la ley electoral y hemos dicho, ¿pero esto qué es el escrutinio general? Si es que nos dan los resultados el día de las elecciones, nos dan los resultados a las 10 de la noche. Y dices, ¿cómo puede ser? Y de hecho, nosotros, ¿verdad? Que sí, Josep, nosotros sabemos que es que el tongo está ahí, ¿no? Que es que el día de las elecciones sale por televisión unos resultados que no emanan de la suma de las actas de la provincia, sino que emanan de que se meten los datos o no en un ordenador que nadie controla, en fin, es un disparate. Sí, pero a ver, Pilar, la experiencia, por lo que yo os conozco a vosotros y ya os sigo hace un tiempo, eso ha ocurrido en España en las últimas elecciones, pero no sé si todas o casi todas. O sea, ocurre habitualmente. Hay una serie de pasos que hay que hacer que no se siguen. Con lo cual, si no hubiera cambios, podríamos suponer que simplemente se saltan los pasos. Pero es que además, cuando habéis estudiado si hay cambios, hay cambios. O sea, los votos que aparecen a las 10 de la noche no son los que aparecerían 2 días después si se sumara bien. Además, eso es el tema. Problema es que en el caso de las elecciones generales tenemos que tener idea de que hay que sumar 60.000 actas. Entonces nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros pedimos y se nos concedió la posibilidad de sumar las actas, o sea, de ir provincia por provincia y pues sumar las actas, claro, pero eso es un trabajo que, Chinos, claro. Primero, que nosotros no podemos hacer materialmente y segundo, que no nos corresponde. Es que hay que saber que el escrutinio general que se debería de hacer y no se hace, tal y como manda la ley en la audiencia provincial, está, digamos, patrocinada, dirigida por magistrados, jueces y secretarios judiciales. Pero Pilar, ¿qué manda la ley? ¿Qué manda la ley? Que la gente ley no lo sabe. Dice que el día de las elecciones se vota y que pueden, no es obligatorio, dar los datos de las actas de cada urna a un representante de la administración, que es un señor que pasa y va tomando nota con una tablet de esos datos. Pero la introducción de esos datos dentro de la tablet no está supervisada. Por eso sí, no son válidos. Yo incluso diría que no corras tanto. Después de votar, lo que en la mesa se reúnen y cuentan. ¿Sí? Cada urna tiene su acta. Sí, cada urna. Y como mínimo de esas actas, ¿cuántas copias se hacen? 3. 3. Exacto. Pues como mínimo. Eso es lo que hay que explicar. Sí. Entonces la original es la más valiosa, se mete en el sobre que se llama sobre 1, sobre Perdona, primero. y la firman todos los que están en la mesa. Claro, esas actas con lo cual están se tienen bien. que poner de acuerdo. Sí, pero esas actas están bien. Ya, esas también. No siempre, no siempre. Bueno, no siempre, pero en general. Hay muy poco error, porque lo que no quieren es estar 3 horas para contar un voto y se ponen de acuerdo, si falta uno se ponen de acuerdo. Sí, pero si faltan 1.000 no. Pero es mínimo. Por eso en 22 millones de personas votando, eso es mínimo. Es mínimo, sí. Vale. Entonces, vamos a decir que las actas de las urnas son correctas, están bien hechas y eso se mete dentro de un sobre con el listado del censo electoral, con la constitución de la mesa, con el acta de incidencias. Eso es un sobre muy valioso. Ese sobre tan valioso se lleva a la audiencia provincial y ahí, ordenado por orden alfabético, se tienen que sentar como esta mesa, presidente, secretarios, vocales, público, apoderados de los partidos y cada uno con su ordenador va metiendo los datos que canta, acta por acta, el que preside el acto. Y eso no se hace. Y eso no se hace. ¿No? Entonces, hemos estado en las últimas elecciones en Castilla y León. Entonces, en Ávila, directamente, simplemente han abierto 3, que eran 3 que estaban cuestionadas por unos apoderados, y en 20 minutos estaba terminado el escrutinio general. Eso fue en Ávila. Entonces, un activista nuestro le preguntó al presidente, que es juez, oiga usted, pero es que no se han abierto las actas, no se han sumado. Y dice, no, es que nosotros damos por bueno el resultado informático del primer día. Pero es que esa no es la ley, no se puede dar por bueno, porque esos datos han sido introducidos sin supervisión. Claro. ¿Y alguna vez habéis comprobado si había diferencia
entre lo que se ha dado el primer día y lo que se ha hecho cuando se ha hecho un recuento bien hecho? Pues cuando se hizo, el día como el 28 de abril fue el día que nos dimos cuenta, o sea, el día siguiente, de que aquello era un disparate, porque si ponemos los partidos de más votado a menos votado, ¿no? Que era PSOE, PP, Ciudadanos, así, ¿no? A, B, C, D, F, G. Bien. A era igual a B más C. B era igual a C más D. Dice, esto es imposible. O sea, no puede ser que el reparto de escaños corresponda a un algoritmo de que cada número de partidos, o sea, cada escaños de partidos era exactamente la suma de los otros dos siguientes. A la vez siguiente, que fue el 10 de noviembre, cambiaron un poco. Era A menos B es igual a 4C, o sea, y así todos, o sea, estaban todos interrelacionados algorítmicamente, o sea, con un algoritmo, con una fórmula matemática. Y eso es imposible, lo estuvimos viendo todas las elecciones desde el principio, con un matemático que se molestó en mirar, y es que es imposible que 22 millones o tantos millones o más o menos, de personas que votan, con la ley DON, con todo esto, resulte en una fórmula en la que eso no ha existido nunca, excepto el 28 de abril y el 10 de noviembre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo pido aquí, aprovecho este momento extraordinario y doy muchísimas las gracias al Toroteiwe, que los medios de comunicación tienen que participar y decir el día de las elecciones. No, el día de las elecciones no se crean el resultado, porque ese resultado no es válido, porque no resulta de una suma de actas, sino que resulta de unos datos que vienen por un ordenador y que nadie ha supervisado, y que al final distribuye los parlamentos con unos números, con unas cifras que son casi masónicas, porque en Cataluña 33, 11, 11, 13, era como dices tú, bueno, me lo estás diciendo, o sea, 11S, 11M, ¿no? Y luego 33, el grado 33, ¿eh? Son dos problemas distintos, si yo no me he perdido. Es decir, uno es que nadie supervisa lo que el machaca que ha enviado a la administración, lo que sea, ha ido a la urna, nadie supervisa lo que ha pasado al ordenador, por lo cual ahí podría manipular. Ese es un problema. Y luego la propia máquina. Y el otro es... La propia máquina, que puede batir los resultados de manera a mover los resultados al año de aquí, al año de allá, subo 3, me llevo 5. Si luego tú miras las actas... Si la máquina está programada, te cambia el resultado. Si no, ¿para qué necesitamos un informático? La máquina, en principio, de ese señor, lo único que hace es anotar una serie de datos. Después, las operaciones que tienen que ejecutar sobre eso no son muy complicadas, es decir, son sumar, ¿no? Y después para aplicar la ley y tal, sí. Los porcentajes, sumar y porcentajes, bueno, eso es lo que tiene. Entonces, son dos problemas distintos. El hecho de que no es de fiar el que los transcribe en la máquina y lo otro que el que cuenta, pero ahí yo no me creo que los partidos se dejen engañar. Ahí venimos, ahí venimos. Ya verás, ahí venimos. Entonces, verás. Para que los cuento, yo, para poder estar a poner recursos electorales, yo me presenté a las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Y el día de las elecciones, aquel domingo, el 4 de mayo, en el momento en el que a eso de las 10 de la noche viene el machaca, como dices tú, con el ordenador, me puse a su lado y le dije, ¿me permite ver cómo introduce los datos? Hizo esto. No le puedo dejar ver. Y salió corriendo. Dijo, pero bueno, ¿esto qué es? Ese señor. Y yo te dije, ¿pero por qué no puedo verlo? No, yo no lo puedo ver. No, solo puedo enseñar. Y dije, bueno, pues si solamente meter una dato en una... No veo yo qué problema hay. Pues ahí hay algo, evidentemente. ¿Por qué no me dejo verlo? O sea, ya. Entonces, ¿por qué los partidos no reclaman? Sí han reclamado. En el 2015, en las elecciones andaluzas en Sevilla, Vox reclamó que se realizara el escrutinio general. Y ¿cómo se llama? La Junta Electoral Provincial de Sevilla, los magistrados contestaron que no lo realizaban desde al menos el año 2000 y que hacían un procedimiento abreviado. Digo, pero no hay procedimiento abreviado. O sumas todas las actas o sumas todas las actas. No puedes sumar las pares y sumo del A a la C y luego las demás a voleo. No. Entonces, no se realiza esto. Y los partidos políticos, unos lo saben, otros no lo saben. En general, la gente no lo sabe. Bueno, ¿y qué decidió la Junta Provincial de Sevilla? Pues la Junta Provincial de Sevilla dijo que no. Entonces, eso se elevó a la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Central obligó a Sevilla a que realizara el escrutinio general tal y como manda la ley. Nunca más,
Porque ¿Y nosotros cambiaron los datos? Pregunto. Eso no lo sé, porque hasta donde yo sé, José María Arenzana, que era el apoderado de Vox, a mí él me dijo que finalmente no se había realizado el escrutinio general, es decir, que no habían sumado las actas todas una tras otra. Y eso pueden tardar 3 o 4 días, porque por ejemplo Madrid son 7.200. Claro, 7.200 no se suman en un día, son 3 o 4. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día con la Porque tecnología, tienes que ponerlas en... mete ¿cuántos? 7.200 datos y sumarlo, eso son 30 segundos. No, porque se trata precisamente, oírlo entre todos se y trata de comprobarlo, revisar. claro. No tenemos los datos, o sea, tenemos que partir de la base que no existen Tenemos los datos. las actas. Sí, Se Sí, pero trata las- de sumar lo que dice pero las el actas acta. pero son con manuales. comprobación. Las actas es un documento que está escrito a mano y la suma se debe hacer manualmente también, como lo estaba diciendo. Saco la letra A y digo... La yo- suma de todas las actas. Claro, a ver, yo lo explico. Abro la letra A, PP 25, PSOE 43, y ahí delante la gente va metiendo, se hace así. Es que esa es la manera, por eso se tardan tantos días. Claro, Y alguien por eso tiene en que editar, Rumanía, meter los en datos Rumanía, en en el ordenador. Polonia y en Irlanda no se mueven del lugar, porque saben que tienen que estar ahí vigilando que se sumen, que no se salten un pueblo. Pero nosotros no nos hemos enterado. Y como no nos hemos enterado, pues no se hace. Como no se hace, pues tenemos unos resultados que están puestos por el que controla la maquinita. Y ya sabemos quién controla la maquinita. Pilar Baselga, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, explicarnos todo esto. Gracias, y cuento con vosotros, de verdad. Tenemos que saber que el día de las elecciones no se pueden dar los resultados electorales porque no son válidos, son ilegales.